Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hablar de un concepto importante en el modelado de datos de BI, que son los roles que puede jugar una dimensión dentro de un datamart, o como también se le conoce, Role Playing Dimensions. Comencemos refrescando dos conocimientos importantes que son qué es una dimensión y cuál es la estructura de una tabla FAT. Recordemos que una dimensión es una entidad de negocio que brinda sentido y da contexto a una medida dentro de un data warehouse, con el fin de permitir a los usuarios dar respuesta a las preguntas del negocio. Para aclarar un poco este concepto, imaginemos que tenemos un datamart de ventas. En estas ventas tenemos medidas de interés como por ejemplo cantidad vendida o monto vendido. Sin embargo, cuando decimos que las cantidades vendidas fueron 4.000, sentimos que a dicha información le faltan detalles, como por ejemplo 4.000 ¿qué? ¿Qué es eso de lo cual vendimos 4.000? En este caso, lo que deseamos saber es qué producto fue ese del que se vendieron 4.000. Esto estaría representado por la dimensión producto. Luego nos preguntaríamos, ¿cuándo se realizó dicha venta? A lo cual una dimensión de fecha respondería a nuestro interrogante. También nos podríamos preguntar, ¿quién realizó la venta? A esta cuestión, la respuesta la tendríamos en la dimensión vendedor. ¿A quién le vendimos esos productos? La respuesta la tendría la dimensión cliente. Y a la pregunta, ¿en dónde se produjo esa venta?, la dimensión región nos diría en dónde. Como podemos ver, en este caso, el datamart de ventas tendría asociado 5 dimensiones que le darían sentido a las medidas guardadas para poder ser analizadas. Además, recordemos que las dimensiones tienen propiedades que las describen y que son de interés para el negocio. Estas propiedades especiales son llamadas atributos. Por ejemplo, si tenemos la dimensión producto, de esos productos nos gustaría saber el código, la descripción, el color, el precio y el tipo de producto. Por lo tanto, todas esas cosas constituirían los atributos de la dimensión producto. Otro concepto que debemos refrescar antes de comenzar a hablar de los roles de una dimensión es la estructura de la tabla de hechos o FAT. La tabla de hechos o FAT está compuesta por dos tipos de campos que son las medidas y las claves de las dimensiones. Así, en nuestro ejemplo de venta, tendríamos las medidas de ventas y las dimensiones fecha, producto, región, vendedor y cliente. Al observar cómo sería la tabla física para dicha FAT, podríamos tener algo parecido a esto, asumiendo que las medidas son el monto vendido y la cantidad vendida. Y además de dichas medidas, tendríamos todas las claves de dichas dimensiones como campos dentro de la tabla FAT. Como podemos ver, todas las claves de las dimensiones dentro de la tabla FAT serían claves foráneas en la tabla FAT. Y como podemos notar, cada dimensión está representada por un y solo un campo dentro de la tabla FAT. ¿Qué es entonces el Role Playing Dimension o roles de una dimensión? En ocasiones, una dimensión puede participar múltiples veces en la misma FAT desempeñando roles diferentes, pero en otras puede participar en un solo rol. Como vimos hasta ahora en nuestro ejemplo de ventas, la dimensión fecha podría referirse solo a la fecha de la venta. En este caso, tenemos que hay una sola relación entre las ventas y la dimensión fecha. Pero en otras ocasiones, también podría ser de interés para el negocio la fecha en la que se realizó el pago de la venta, la fecha en la que se empaquetó el producto vendido para su despacho y también la fecha en la que se realizó el envío. En este caso, podemos ver que la dimensión fecha tiene más de una relación con la tabla FAT. Pues para el negocio se requiere conocer en total 4 fechas distintas de cada venta. ¿Cómo haríamos en este caso? ¿Cómo resolvemos la representación de todas estas relaciones entre la dimensión fecha y la FAT? La respuesta a esta pregunta es usando el Role Playing Dimension. En este caso, la dimensión fecha tendría 4 roles diferentes dentro del datamart de ventas. Recordemos entonces que cuando la dimensión fecha tenía un solo rol dentro del datamart de ventas, la misma se representaba dentro de la tabla FAT como un único campo llamado cofecha, que representa la fecha en la que se realizó la venta. Sin embargo, ahora que necesitamos que la dimensión fecha juegue 4 roles diferentes, necesitamos crear una tabla FAT diferente. En este caso, la tabla FAT se le crearían tantos campos como roles juegue la dimensión dentro de dicha tabla FAT. Y cada uno de estos campos representaría las múltiples relaciones de dicha dimensión dentro de la tabla FAT. Como podemos ver aquí, tenemos 4 campos que son cofecha de venta,
que representa la fecha de la venta, cofecha pago, que representa la fecha en que se realizó el pago de dicha venta, cofecha empaque, que es la fecha en la que se empaquetó el producto que se compró para ser transportado y entregado al cliente final, y cofecha envío, que representa la fecha en que finalmente se hizo el envío del producto comprado. Es decir, tendríamos una y solo una tabla para la dimensión fecha, pero dentro de la tabla FAT tendríamos 4 campos que representarían las 4 relaciones existentes entre la tabla de ventas y la dimensión fecha. Para afianzar este conocimiento, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cómo sería el diseño de la FAT en donde se requiere conocer el vendedor que realizó la venta y el vendedor que realizó el despacho? La solución es muy sencilla. En este caso tendríamos a la dimensión vendedor en 2 roles, que son el vendedor que realizó la venta y el vendedor que realizó el despacho. Es decir, tendríamos a la dimensión vendedor jugando 2 roles dentro de la tabla FAT de ventas. Y como vimos anteriormente, esto sencillamente se reduce a usar nuestra única tabla de la dimensión vendedor en 2 relaciones diferentes con la tabla FAT, para lo cual simplemente agregamos en la tabla FAT tantos campos como roles juegue la dimensión. En nuestro caso, como son 2 roles, son 2 campos en la tabla FAT que serían el código del vendedor de la venta y el código del vendedor del despacho. Espero que con esto el concepto de Role Playing Dimension haya quedado claro. Cualquier duda que tengas al respecto, por favor házmelo saber en los comentarios y con gusto aclararé tus dudas. Hasta luego.